En los días antiguos, cuando el mundo aún era joven y el eco del diluvio resonaba en la memoria de los hombres, toda la tierra hablaba una sola lengua y las mismas palabras. Era como si el universo entero latiera con una única voz, poderosa, clara, indivisible. Los descendientes de Noé se multiplicaban como estrellas en expansión, y vagaron juntos, como una gran marea humana, hasta llegar a una llanura en la tierra de Sinar. Allí, vieron el cielo abrirse sobre ellos con una vastedad descomunal, y dijeron: Aquí edificaremos nuestro reino. Aquí levantaremos nuestro nombre. El suelo era fértil, los cielos despejados, y el corazón del hombre lleno de una sed gloriosa. Ya no temían el juicio de Dios. Ellos pensaban: hagámonos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y se armaron con tecnología nueva para su tiempo, usando ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Fue entonces cuando una idea ardiente se encendió en su alma colectiva, más brillante que 1000 soles. Vamos. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así comenzó la obra. Día y noche, como hormigas gigantes con manos humanas, trabajaban sin cesar. Los ladrillos se apilaban, los andamios crujían, los cantos de victoria se alzaban. El cielo, cada vez más cerca, parecía al alcance de los dedos. No se trataba solo de una torre. Estaban enfrentándose al Dios Altísimo. Dios, no te necesitamos. Nosotros forjaremos nuestra eternidad. Pero mientras los hombres edificaban su propia gloria, el Altísimo los observaba. Desde su trono eterno, el Señor vio la ciudad. Vio lo que los hombres habían construido. Vio el corazón del hombre inflamado de orgullo. Y entonces, descendió. Mientras los hombres se alzaban en arrogancia, creyéndose dioses de su destino, el Señor descendió. El Eterno, cuyo trono está más allá del tiempo y cuya gloria llena el universo, se inclinó para ver lo que los hijos de Adán estaban construyendo. Qué pequeño era su proyecto desde los cielos. Qué frágil su ambición ante el Omnipotente. Y dijo el Señor, con voz majestuosa y llena de sabiduría: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a hacer esto. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. No era temor lo que expresaba su voz. Era una decisión. Dios conocía el corazón humano, herido por el pecado, siempre buscando su propia gloria, olvidando al Creador, queriendo ocupar su lugar. La torre no era una simple construcción, era una rebelión, un altar a la soberbia. Entonces, el Altísimo pronunció una orden celestial, y el firmamento entero pareció estremecerse. Descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así fue. Un día los obreros se entendían como hermanos. Al siguiente, sus palabras eran un enigma. Gritos, discusiones, confusión. Uno pedía agua y recibía fuego. Otro pedía piedra y le lanzaban barro. El caos se apoderó de la ciudad como una sombra que nadie podía detener. Los ladrillos dejaron de apilarse. Las manos dejaron de trabajar. Los corazones comenzaron a dividirse. El juicio de Dios había caído no con fuego ni espada, sino con algo más profundo, la incomprensión. Así fue como el Altísimo desbarató los planes de los hombres con un simple acto de su soberanía. No necesitó destruir la torre, bastó con tocar su unidad para que se desmoronara por sí sola. La ciudad que alguna vez resonó con cantos de unidad, con el estruendo de herramientas y el murmullo de un solo idioma, se volvió un campo de gritos desgarrados y miradas vacías. La confusión se extendió como un viento invisible pero feroz. Nadie entendía al otro. Lo que antes era una sinfonía perfecta de coordinación y propósito, se transformó en un caos ensordecedor. La torre, aquella que pretendía rozar el cielo, quedó a medio construir. Detenida y silenciosa. Los obreros se miraban desconcertados. Unos lloraban. Otros gritaban. Algunos se reían sin razón, vencidos por la desesperación. Hermanos de sangre se separaban porque ya no podían hablarse. Padres no entendían a sus hijos. Esposas se apartaban de sus esposos. Las tribus,
confundidas, comenzaron a reunirse según la lengua que comprendían. ¿Qué has dicho?, preguntaba uno. Neka Lorshol, respondía el otro. Y la distancia entre sus corazones crecía como un abismo sin fin. Los líderes intentaban restaurar el orden, pero era inútil. Cada palabra era una barrera. Cada mandato una ofensa. La ciudad entera, que se había edificado sobre la unidad del lenguaje, se deshacía como polvo al viento. Entonces los hombres, vencidos por algo que no podían controlar, comenzaron a alejarse. Dejaron la torre, dejaron la ciudad, dejaron atrás su orgullo. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Los pueblos partieron en direcciones opuestas, como ramas separadas de un mismo tronco. Así nació la diversidad de las naciones, no como una celebración, sino como el resultado de una advertencia divina. Cuando el hombre se exalta a sí mismo por encima de Dios, su obra termina en ruinas. Allí quedó Babel, como una cicatriz en la historia de la humanidad. Su torre inconclusa hablaba con voz muda, recordando a cada generación una verdad ineludible. El orgullo del hombre es el inicio de su ruina. Y mientras los pueblos se alejaban, hablando lenguas nuevas, formando culturas distintas, una pregunta ardía en el silencio. ¿Por qué nos detuviste, Señor? La respuesta flotaba en el aire, invisible pero eterna. Porque mi gloria no puede ser compartida. Porque el hombre fue creado para adorar, no para ser adorado. Porque el verdadero ascenso no comienza con ladrillos, sino con humildad. Y así, Babel quedó como símbolo del juicio, pero también de la misericordia. Porque Dios, al confundir las lenguas, impidió que la humanidad se hundiera más rápido en su rebelión. Fue un acto de justicia, sí, pero también de contención. El Altísimo no destruyó la ciudad con fuego, como luego haría con Sodoma. Solo desvió sus caminos, para preservar su plan redentor. El eco de Babel cruzó los siglos. Su mensaje no murió en la llanura de Sinar. Siguió viajando en las historias de los patriarcas, en los cánticos de los salmos, en las visiones de los profetas. Y un día, muchos siglos después, ese eco resonaría de nuevo. Pero esta vez, con un tono muy distinto. Pasaron milenios desde Babel. Imperios nacieron y cayeron. Lenguas se multiplicaron como ramas enredadas, y las naciones caminaron por sendas oscuras, algunas buscando a Dios, otras huyendo de él. Pero el plan del Altísimo no había terminado en la confusión. Su propósito era más alto que cualquier torre. Aquel que confundió las lenguas en Sinar, había prometido restaurar a las naciones mediante una sola verdad, un solo evangelio, una sola palabra eterna. Y entonces, llegó el día. Era Jerusalén. 50 días después de la resurrección del Mesías. El Hijo de Dios había vencido el pecado, el infierno y la muerte. Ahora, sus discípulos, hombres sencillos, sin poder político ni académico, se encontraban reunidos en un aposento alto, esperando la promesa del Padre. De pronto, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba con autoridad divina. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en idiomas distintos, conforme el Espíritu Santo les daba expresión. En un instante, lo que fue confusión en Babel, se volvió comprensión en Jerusalén. Hombres de todas las naciones, peregrinos de todo el mundo conocido, escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Nos habla en nuestro idioma, decían los partos. También lo entiendo yo, respondían los egipcios. Están glorificando al Altísimo en mi lengua materna. Exclamaban los romanos, los cretenses, los árabes. Un milagro estaba aconteciendo. Pero más que eso, era la redención del lenguaje. Dios no solo se hacía entender, se hacía cercano. Ya no descendía para confundir, sino para habitar con su pueblo. Pentecostés fue la respuesta de gracia a la soberbia de Babel. Fue Dios diciendo: ahora yo edificaré la torre, no hacia el cielo, sino desde el cielo hacia el hombre. No serán ladrillos, será mi iglesia. No será arrogancia, será fe. No será para hacer un nombre, sino para proclamar el nombre sobre todo nombre, Jesucristo.
Babel cayó por la arrogancia del hombre. Jerusalén fue redimida por la gracia del Espíritu. Pero aún quedaba algo más, una ciudad final, una torre verdadera, no hecha por manos humanas, sino descendida del cielo, preparada por Dios mismo para los que le aman. Aquel que en Babel confundió, y en Pentecostés unificó por medio del Espíritu, ha prometido una ciudad que no conocerá confusión, separación ni juicio. La revelación de esta promesa resplandece en la última página de las Escrituras, como una joya incrustada en el corazón del plan eterno. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21. 2. Esta ciudad no será construida por hombres que buscan hacerse un nombre. Esta ciudad será el cumplimiento del nombre que es sobre todo nombre. En ella no habrá ruina, ni pecado, ni arrogancia. No habrá ladrillos apilados con sudor humano, sino piedras vivas, redimidas por la sangre del Cordero. Y allí, oh maravilla eterna, ya no habrá más lengua que separe, ni cultura que divida. El lenguaje del cielo será uno solo, el de la adoración, la verdad y la eternidad. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7. 9. Esta vez, la humanidad no estará intentando subir al cielo por sus propios méritos. El cielo habrá descendido a la humanidad. La torre verdadera no será de piedra ni ladrillo, sino del Cordero glorificado, que con su cruz edificó el único camino hacia el Padre. Y allí, en esa ciudad, no habrá sombra de Babel. Gloria y luz estarán en esa maravillosa ciudad. Solo unidad eterna en Cristo. Babel no fue solo un evento histórico. Fue, y sigue siendo, una actitud del alma. Cada ladrillo que aquellos hombres colocaron, cada palabra que compartieron en su unidad artificial, era un eco de un deseo más profundo. Ser como Dios, sin Dios. Hoy, el mundo moderno no construye torres de ladrillo, pero sí levanta rascacielos de orgullo, altares de vanidad, imperios de tecnología, ciencia y filosofía donde Dios ha sido cuidadosamente excluido. Los lenguajes modernos, de las redes, del éxito, del poder, de la autenticidad sin límite, repiten el mismo canto de Babel. Hagámonos un nombre. Unámonos por nuestra causa. Subamos sin Dios. Desde Silicon Valley hasta los parlamentos del mundo, desde universidades prestigiosas hasta los influencers digitales, el espíritu de Babel vive. No lo vemos en forma de torres, sino en la exaltación del ego, la adoración de la fama, la eliminación de todo lo que huela a dependencia del Creador. Pero aún hoy, como entonces, el Señor observa desde lo alto. Y aunque no siempre confunde las lenguas, permite que las obras del hombre caigan por su propio peso. Crisis, divisiones, guerras culturales, confusión de identidad, polarización, son los ladrillos cayendo de torres que jamás tocarán el cielo. Babel es una advertencia. Nada que se construya sin Dios permanecerá. Y sin embargo, la gracia sigue en pie. Aún hoy, el Evangelio suena con claridad entre la confusión. Como en Pentecostés, la palabra de Dios sigue hablándose en todas las lenguas, alcanzando a naciones, pueblos y corazones, para traer lo que Babel no pudo lograr. Unidad verdadera bajo el señorío de Cristo. Porque mientras el mundo insiste en subir, el cielo sigue descendiendo, tocando corazones con una cruz en lugar de una torre, con una promesa en lugar de un juicio. En Babel, los hombres intentaron coronarse a sí mismos. Se imaginaron reyes de su propio destino. Una torre sería su trono, su nombre sería su bandera, y su unidad, la señal de su poder. Pero el verdadero rey no necesitó ladrillos ni proclamaciones humanas. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no descendió en gloria aparente ni fue recibido con estandartes de reinos terrenales. Él no vino a levantar una torre para llegar al cielo, sino que descendió del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Philippenses 2:6-7. Mientras Babel se elevaba con soberbia,
Cristo se humilló con obediencia. Mientras los hombres de Sinar gritaban, «Hagámonos un nombre», el Hijo del Hombre callaba ante sus acusadores. Mientras Babel buscaba alcanzar las nubes, Jesús fue levantado en una cruz. Y allí, en la cima del Gólgota, el cielo tocó la tierra. No fue una torre, fue un madero. No fueron ladrillos, fue sangre. No fue orgullo, fue redención. Este rey no necesita monumentos. Su trono es eterno, su autoridad no depende de naciones, su voz atraviesa las generaciones. No necesita subir, porque todo fue puesto bajo sus pies. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Philippenses 2:9. Y ahora, a diferencia de Babel, no se nos llama a unirnos en rebeldía, sino a rendirnos en adoración. No se nos dice, edifica para subir, sino, ven y mira lo que ya fue hecho por ti. Babel quiso crear un reino sin rey. Dios respondió enviando al Rey de Reyes, que edificaría una iglesia que ni las puertas del infierno podrán destruir. Después de Babel, las naciones fueron dispersadas. Pero después de Pentecostés, fueron convocadas. Y ahora, siglo tras siglo, el Señor edifica algo mucho más glorioso que cualquier ciudad terrenal. La iglesia, su cuerpo, su pueblo, su morada. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La iglesia es la torre verdadera que Dios levanta en el mundo. Pero no se construye hacia el cielo, sino desde el cielo hacia la tierra. No es una estructura visible, sino un templo espiritual compuesto por hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero. Cada creyente es una piedra viva, colocada con propósito, unida a la piedra angular. Cristo Jesús. No hay confusión de lenguas en este edificio, porque el Espíritu da a todos un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y esta torre no será interrumpida. No será abandonada a medio construir. No quedará desierta por juicio. Esta torre viviente llegará a su plenitud, porque es obra del Altísimo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En cada rincón del mundo, en aldeas humildes y grandes metrópolis, en casas ocultas y templos visibles, el Señor sigue edificando. La iglesia no es un monumento para engrandecer a hombres, sino un testimonio vivo de que Dios habita entre nosotros. Y mientras el mundo sigue intentando levantar su propia Babel, con sus torres de ideologías, movimientos y falsas promesas, la iglesia sigue creciendo, silenciosa y firme, no hacia arriba, sino hacia el reino eterno. La historia de Babel no terminó en las ruinas de una torre olvidada. No terminó en Pentecostés, ni en las cartas apostólicas, ni siquiera en Apocalipsis. Porque esta historia sigue viva. Se escribe en cada generación. Se escribe en ti. Cada día, en cada rincón del mundo, el hombre tiene dos caminos ante sí. El camino de Babel, el orgullo, la autosuficiencia, el nombre propio, la gloria humana. O el camino del reino, la humildad, la fe, el nombre de Cristo, la gloria de Dios. La pregunta no ha cambiado desde la llanura de Sinar hasta nuestros días. ¿A quién edificas? ¿Tu torre o su reino? Las naciones siguen buscando unidad sin verdad, justicia sin redención, propósito sin creador. Los líderes de la tierra aún intentan levantar estructuras que prometen el cielo, pero sin Dios en sus planos. Y el espíritu de Babel susurra a cada corazón. Hazte un nombre. Súbete a lo alto. No necesitas a nadie. Tú eres suficiente. Pero mientras tanto, la voz del buen pastor sigue llamando. Con dulzura, con poder, con fidelidad eterna. Ven a mí. Yo soy la única puerta. Yo soy el único camino. Yo soy la piedra que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Tú no fuiste creado para levantar tu propia torre. Fuiste creado para ser parte de su reino eterno. Y ese reino no será jamás confundido. No volverá a estar separados. No quedará incompleto. Porque fue edificado con sangre, sellado con el Espíritu, y coronado por el trono del Cordero. Así termina, o más bien, así continúa, esta historia.
no en las ruinas de un monumento humano, sino en la gloria creciente de un reino inconmovible. Un reino al que has sido llamado. ¿Qué torre estás edificando tú?